Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por la visión radio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Hoy nos adentraremos en un viaje hacia lo desconocido en busca de respuestas y nuevas preguntas sobre el futuro. Pero no estamos solos en esta travesía. Tenemos el privilegio de contar hoy con la presencia de dos mentes visionarias, Conrado Castillo y Nacho Viloch, autores del fascinante libro Una breve historia del futuro. Conrado Castillo es fundador y CEO de Routers. Tiene una dilatada experiencia como consultor de innovación y transformación digital para más de 150 empresas en todo el mundo. Colabora como catalizador de proyectos de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, Internet de las Cosas y otras tecnologías exponenciales. Participa en el desarrollo de programas formativos para universidades, empresas y organismos como Google. También ha publicado diferentes manuales de gestión empresarial. Y Nacho Viloch es un referente en innovación aplicada a los negocios, el talento y la sostenibilidad. Profesor invitado en programas de las principales escuelas de negocios, mentor y dinamizador de eventos institucionales y corporativos, con más de 30 años de experiencia asesorando empresas y como mentor de emprendedores. En 2021 ha sido nominado por Forbes entre los 40 mejores futuristas de España. Autor de las novelas empresariales como El desafío de Yago y La aventura de Diana, este último reconocido como uno de los mejores libros para ayudar a cambiar de carrera. Una breve historia del futuro, el libro que nos trae en el día de hoy, es una obra que desafía nuestras percepciones. Nos invita a cuestionar cómo la tecnología, la política y la sociedad se entrelazarán en un futuro que se despliega frente a nosotros, a veces con destellos de promesa y otras veces con sombras de incertidumbre. ¿Qué destino nos espera como humanidad? ¿Qué decisiones de hoy marcarán la diferencia entre un futuro brillante y uno distópico? Prepárense para una conversación que promete ir más allá, a los límites del presente y adentrarse en las posibilidades de todo aquello que está por venir. Abróchense los cinturones porque hoy exploraremos una breve historia del futuro y las realidades y desafíos que podrán definirnos. Comencemos. Bien hallados, Eduardo y equipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos a estar con vosotros hoy. No, a ustedes por dedicarnos un espacio en su apretada agenda. Conrado y Nacho, al leer una breve historia del futuro, se logra entrever que se ha entretejido una visión amplia y detallada sobre todo aquello de lo que nos podría esperar en los próximos años, desde avances tecnológicos hasta profundas transformaciones sociales. Ese libro, como lo dijimos al principio, nos invita a reflexionar sobre estos elementos que podrían redefinir nuestra realidad. Pero quisiera preguntarles, ¿cómo se imaginan el equilibrio ustedes entre los avances tecnológicos y las implicaciones que traen consigo? ¿Qué escenarios prevén si no se adecuan o se manejan adecuadamente estas tecnologías? Sobre todo el primer capítulo que ustedes lo dedican a destrucción creativa. Y uno ve, cuando uno compara pues el periodo de revolución industrial con lo que estaba antes y lo que vino después de la revolución industrial, fue una destrucción creativa, pero que después de varias décadas volvió a generar empleos importantes. Pero uno encuentra que estos avances actuales, la destrucción creativa que está generando, pareciera que le da oportunidades a puestos altamente calificados, pero hay una gran masa que está prácticamente quedando en una suerte de rezago, porque robots, procesos más avanzados están sustituyendo muchísimos trabajos. Esta nueva destrucción creativa genera tasas de empleo mejores o peores que las de años atrás. Pues tomo yo el testigo, de esta primera pregunta déjame primero que haga un par de disclaimers. Ok. El libro este lo que pretende
vamos a ver, el futuro no está escrito. El futuro no se puede predecir por con una bola de cristal, ni mirando los pozos del café, ni fumando ayahuasca, ni mirando las estrellas. Siempre el ser humano ha estado buscando esas respuestas a esas incógnitas de futuro. Entonces, cuando hicimos este ejercicio en el libro fue viajar al pasado, ver qué evidencias habían ocurrido en el pasado, ver qué grandes transformaciones hubo en el pasado para demostrarnos a nosotros mismos que estamos preparados para este futuro y de alguna forma el futuro ya lo hemos vivido. Y decía que no se puede adivinar el futuro, pero sí se puede crear y se puede diseñar. Y el futuro lo creamos como creemos. Y aquellos que creemos en un futuro de abundancia, generaremos abundancia, y aquellos que creemos en un futuro de escasez, generaremos escasez. Aquellos que crean que el futuro viene de oportunidades, crearán esas oportunidades, las identificarán y las aprovecharán. Y aquellos que creen que el futuro es una amenaza, pues hay un proverbio chino milenario que dice que cuando soplan vientos de cambio, mientras unos construyen muros, otros construyen molinos. Estos vientos de cambio tecnológicos a los que te referías, pero pueden ser tecnológicos o políticos o económicos o sociales o demográficos, van a estar soplando y van a soplar muy fuertes. Muchos van a construir muros para protegerse y sin embargo otros construirán esos molinos que aprovechen esas oportunidades. Ahora bien, yendo a tu pregunta, efectivamente estamos en una revolución tecnológica digital que no tiene comparación con ninguna de las otras que ha habido anteriores. La primera revolución industrial fue la del carbón y la del acero, luego vino la del petróleo, luego la de la electricidad. Y todas esas han generado disrupciones y cambios y efectivamente en el corto plazo destruyeron empleos. Por ejemplo, los que manejaban carros de caballos tuvieron que aprender a manejar carros sin caballos, lo que llamamos automóviles. Pues hubo otros oficios que eran importantes y que dejaron de serlo porque se automatizaron. Y hoy vamos a ver eso mismo, pero mucho más aceleradamente. No creo que sea acertado unir el robots con empleo, porque si nos fijamos que los países que más robots tienen, que puede ser Corea del Sur, o puede ser Singapur, o puede ser Japón, o puede ser Alemania, no tienen desempleo, no tienen tasas de desempleo. Sin embargo, otros muchos países que no tienen ningún robot, y podríamos hablar desde, no sé, Namibia, Honduras o Vietnam, o esto, tienen altísimas tasas de desempleo. Así que no hay una correlación. Es verdad que pues, la tecnología genera abundancia, nos permite hacer cosas más eficientemente, y a lo mejor en un almacén no sé, de Amazon, en una almacén de logística en el que antes había 80 operarios o 200 operarios, hoy hay robots y hay 2 o 3 operarios. Pero generan otros empleos de mucha más cualificación, que alguien tiene que diseñar esos robots, alguien tiene que cuidar a esos robots, tiene que formarlos, tiene que entrenarlos, tiene que repararlos. Que eso tiene mucho más valor agregado que estar colocando cajitas en una estantería. Eso es una tarea rutinaria. Entonces, y a tu pregunta, efectivamente, posiblemente a corto plazo vamos a ver destrucciones de empleo entre aquellas personas que no se preparen, que no se estén recualificando y por eso este reskilling y upskilling, porque hoy la formación es más accesible que nunca. La formación que antes era súper elitista y súper exclusiva, hoy cualquier persona del mundo tiene a un clic en Internet, y cuando digo del mundo, uno puede tener conexión a Internet en Kenia o en Namibia o en Indonesia o en casi en cualquier lugar del mundo a través de su smartphone. Y hay infinitos cursos gratuitos, estos que llaman los MOOCs, Massive Online Open Courses, de edX, de Coursera, de Khan Academy. Uno puede formarse, hay tutoriales en YouTube para todo lo bueno y para todo lo malo. Entonces, y uno puede aprenderlo. Y es más, nadie sabía utilizar ChatGPT hace 3 años porque no existía. Y sin embargo, cuando uno aprende que puede darle instrucciones y sabe cómo darle instrucciones, eso que se llama un prompt, yo no sé codificar, no aprendí a codificar, pero hoy puedo codificar porque le pido a ChatGPT que me desarrolle un código y una página web y un virus y me lo puede hacer. O sea, si yo sé qué es lo que tengo que pedirle. Entonces, creo que tenemos que ser optimistas para ante estos cambios empezar a construir molinos y efectivamente, si pensamos que el futuro va a ser una amenaza, construiremos muros, nos quedaremos quietos, encerrados, no haremos nada y entonces el futuro nos pasará por encima. Bueno, muy buenos días, Conrado, muy buenos días, Nacho. Encantado, realmente encantado de tenerlos ahí. Les quiero decir en primer lugar que su libro es magnífico, pero así, como decimos los venezolanos, pero por el llano, simplemente es magnífico, muy bueno, muy bueno. Y es un tema que a mí me ha gustado mucho el saber hacia dónde vamos
y continúo preguntándome a pesar de la edad que tengo, ¿a dónde? ¿Cómo? Y después de leer su libro, me pregunté, bueno, ¿qué es lo que marca el camino de ese futuro? ¿O no marca el camino? ¿O es simplemente el ser humano que quiere mejorar su estándar de vida, hacerlo más fácil y para eso se ha inventado un montón de elementos como la robótica o de cualquier otra cosa, la computación, los programas? Y la otra pregunta que tengo es, hace muchos años cuando vivía en Francia, leí una entrevista que le hicieron a un personaje bastante interesante que se llama Jacques Attali. Y me pareció increíble que él, sin ningún desparpajo, dio la fecha en que Norteamérica ya dejaría de ser lo que es y le daría paso a otras potencias. Se puede en el futuro eso. Ya, según él, en el año 2035 ya Estados Unidos ya dejó de ser lo que venía siendo desde hace más de un siglo. Conrado. Bueno, vamos a ver, yo creo, respondiendo un poco a la primera pregunta, a ver, muchos de los grandes desarrollos tecnológicos que nos estamos encontrando, muchos de los que nosotros pronosticamos en el libro que van a venir y muchos de los que pronosticábamos y que efectivamente están ocurriendo, pues vienen, como todos los desarrollos, para resolver un problema. Es decir, pues para resolver un problema, para poder ser más productivo y tener más tiempo libre, pues ha habido personas que han hecho una serie de inventos, una serie de innovaciones y se han puesto encima de la mesa, se han puesto en los mercados y los mercados los han adoptado. Lo que sí es cierto es que aparecen muchos desarrollos, aparecen muchas tecnologías que nadie demandaba, pero que nos parecen interesantes y que nos gustan y que las adoptamos, sin que realmente vengan a resolver ningún problema que tenga la humanidad. Estamos hablando, por ejemplo, el caso de las redes sociales. Realmente la humanidad no necesita las redes sociales. O sea, nadie. Sí necesitamos una cura contra el cáncer, o mejor dicho, no una cura definitiva, pero sí que el cáncer no sea mortal. Eso lo necesitamos porque curar el cáncer es algo que parece que nunca se va a curar, simplemente lo que no será es mortal, ¿no? Eso sí lo necesita la humanidad. Las redes sociales no las necesita la humanidad, ¿no? ChatGPT, pues no lo necesita la humanidad, pero es cierto que nos hace más productivos y, bueno, de alguna forma sí hay una demanda por detrás de ese tipo de tecnologías. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que hacia dónde vamos? Pues efectivamente vamos hacia resolver muchos de los problemas y muchas de las necesidades que tiene la humanidad. Pues afortunadamente con la tecnología se van resolviendo muchos de ellos y es cierto que hay gente que como modelo de negocio pues está haciendo otras propuestas que se están poniendo encima de la mesa y que también nos están cambiando como humanos. También es cierto que nos están cambiando la forma que tenemos de relacionarnos. Insisto, por ejemplo, con el caso de las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues hombre, al final estamos yendo hacia donde queremos. Estamos yendo hacia donde queremos porque efectivamente, bueno, pues como decía Nacho, la humanidad es la que termina por lo menos de plantear y de tratar de construir su futuro sin que esté escrito y sin que esté siempre en la mano de los hombres, ¿no? Pero siempre vamos yendo hacia donde queremos. De hecho, vamos a ver una cosa, hablando un poco del temor que tenemos. Ahora, por ejemplo, hay un debate, yo estoy en un debate en algunos foros sobre el tema de la ética y la inteligencia artificial, ¿no? Si tiene que haber regulación o no tiene que haber regulación. Pues la humanidad, claro que quiere la inteligencia artificial porque nos va a ayudar a muchísimas cosas. Luego podemos hablar de muchos ejemplos de lo que nos está llevando. Ahora, ¿la queremos como está viniendo? Pues claramente estamos viendo que no, pues porque si no le ponemos alguna regulación, pues puede ser peligrosa. Ahora, el nivel de regulación que le queramos poner o no, pues eso se va a ir determinando pues ya pues por política. Por política no digo por partidos políticos solo, sino por lo que como humanos a nivel política queremos decidir, oye, ¿dónde queremos poner esos límites, ¿no? Y ahí actuará la naturaleza en el sentido de decir, bueno, pues cuanto más gente quiera un determinado tipo de política, pues ganará esa u otra, ¿no? Entonces, en definitiva, yo creo que vamos hacia donde queremos. Ha sacado un tema que es la geoestrategia, ¿no? Decir, oye, que el papel que tiene Norteamérica en todo esto, pues probablemente ahora Nacho quiera complementar el esto, pero evidentemente, o sea, la respuesta, pero evidentemente pues está habiendo un cambio muy importante en todo esto. Mirad, ahora mismo
encima de la mesa hay 3 posturas en cuanto al modus vivendi digital. Y eso es algo que muy poquita gente pone foco en eso, muy poquitos analistas. Vamos a ver, Estados Unidos tiene un modelo de modus vivendi digital que es muy liberal, muy ultraliberal, como es Estados Unidos. China tiene un modelo de modus vivendi digital en el que el Estado es lo más importante, ¿no? Y Europa tiene un modus vivendi en el que el individuo hay que protegerlo, y hay que protegerlo desde el Estado. Esa es la protección del individuo. Ese modus vivendi, esa política alrededor de estos 3 grandes modelos, es el que cada una de estas grandes regiones quiere exportar al resto del mundo y quiere que sea, bueno, pues ese modelo, ¿no? Que sea el que perviva. Y que sea el que perviva, ¿no? Que sea el que gane, ¿no? Ese tipo de modelo. Y eso determina que las herramientas digitales están parametrizadas, están reguladas de una forma o de otra, ¿no? Entonces, Norteamérica en esto que está haciendo no solo es no busca un liderazgo en el ámbito físico, lo que está buscando es un liderazgo en el ámbito digital para que el modus vivendi digital sea el suyo que perviva. Esto, de hecho, yo estoy trabajando en algunos proyectos en los que, precisamente, por ejemplo, la Comisión Europea lo que trata de analizar es cuál es la receptividad de muchos países, yo he estado trabajando en Latinoamérica, para los estándares digitales de regulación europeos. Y bueno, alrededor de esto hay un debate muy importante que no quiero monopolizar yo la conversación. Nacho. Sí, un momento, porque has dado esa fecha de 2035 como una de cambio de hegemonía, de pérdida de la hegemonía de Estados Unidos, y es plausible, es plausible. Yo, insisto, no tengo una bola de cristal, pero teniendo en cuenta, viendo cómo ha crecido China económicamente en los últimos años, aunque China está llegando a un cierto estancamiento, y cómo India sigue creciendo muy rápidamente, pues es muy posible que este equilibrio de poderes que hemos tenido durante todo el siglo XX, desde la segunda mitad del siglo XX, el siglo XX, que la hegemonía era estadounidense, igual que en el siglo XIX la hegemonía fue inglesa y en el siglo XVI-XVII fue española, pues yo creo que el mundo está pivotando hacia Oriente, hacia Asia, y claro, en cualquier caso, la semana pasada hubo elecciones en Estados Unidos con un resultado, pues no sé si esperado o inesperado, y muy volátil, complejo y ambiguo, y muy lleno de incertidumbres, que viéndolas, bueno, pues vamos a ver cómo las cosas que haga o que no haga Donald Trump, pues van a tener ese impacto en esa posición mundial de Estados Unidos, porque por una parte podemos pensar que tiene mucho más proyección y mucha más, pero también Trump y sus nuevos ministros, secretarios, están diciendo que ellos no son la policía del mundo y que no tienen que meterse en guerras que no son las suyas. Como diciendo, mire, solucionen en Oriente Medio y en Europa sus problemas, que nosotros no vamos a ir a arreglarlos. Lo cual, en cierto modo, les haría perder ese cierto liderazgo, cierto protagonismo, que sin duda va a ser aprovechado por otros que dejen ese espacio. Es muy interesante. Perdona, Eduardo, te interrumpí. No, en lo absoluto. Ahí hay 2 cosas que me gustaron mucho del libro de ustedes. Primero, las ideas sintetizadas y la prudencia. Noto siempre mucha prudencia en el desarrollo de las tesis de ustedes en el libro. Pero hay 2 libros que yo leí hace algún tiempo, donde se atrevían a diseñar futuros posibles. Uno, el presidente de Stratford de Next 100 Years, los próximos 100 años, y el otro en lo científico, ya hace mucho tiempo, el astrofísico japonés norteamericano Visions, Michio Kaku, donde él se atrevía a visualizar el futuro en 50, 100 años, pero él más basado en lo científico-tecnológico. Ahora, yo me pregunto, y casi que haciendo un poco de ciencia ficción, como ese personaje de la trilogía Fundación de Asimov, Harry Seldon y la psicohistoria, que tomando en cuenta todas las variables presentes, se atrevía a diseñar futuros. ¿Ustedes consideran que hoy tenemos más posibilidades de aprender esas variables disponibles como para diseñar futuros posibles más que en el pasado? Y eso me lleva ya a la pregunta concreta: ¿qué desafíos existenciales consideran ustedes que enfrentará la humanidad en las próximas décadas y cómo ustedes creen que deben abordarse, sobre todo en
en un aspecto muy importante para mí, que es el tema, y ustedes lo mencionaban al principio, de la educación, qué políticas públicas también deben manejar los estados a través de los gobiernos para generar políticas públicas y temas relativos con la educación, tomando en cuenta los futuros que ustedes describen en el libro. Oye, Mira, mira, para el tema de Eduardo, educación, si me permite, Nacho, sí, que vete tú. referente al tema de educación, yo, entre otras cosas, dirijo un instituto de formación y de investigación que se llama TEP Institute, en el que estamos desarrollando programas formativos en tecnologías disruptivas. Y tenemos muchos alumnos por todo el mundo. Curiosamente, el foco principal en las competencias en las que estamos formando a la gente no son solo competencias técnicas. Os diría que en un programa máster nuestro, el 30-35% de la carga lectiva son competencias técnicas. El resto son competencias blandas. Y esas competencias blandas son, por ejemplo, análisis crítico, trabajo en equipo digital, principalmente análisis crítico, ahora volveré a él, porque liderazgo digital. Son una serie de competencias que tienen que tener los profesionales actuales que, bueno, no te la da un curso online de manera tan sencilla, sino que tienes que trabajar a lo largo de tu vida y que son tan necesarias o más que con tener conocimiento. Es decir, el conocimiento ahora mismo, no la sabiduría, el conocimiento sí te lo puede dar ChatGPT o puede más o menos emular el conocimiento humano. La sabiduría todavía no. Ahora, saber cuál es el conocimiento que tienes que adoptar y el que tienes que discriminar, te lo da una cosa que es el análisis crítico, que eso es una de las principales competencias que tienen que tener ahora mismo los seres humanos, porque incluso para discriminar las fake news, estamos en el momento de la gran contaminación que hay mediática ahora mismo, bueno, ese tipo de nuevas competencias son las que hay que promover que tengamos todos, y que tengan sobre todo los niños desde pequeño, que son los más influenciables. Entonces, en los currícula, en los nuevos diseños curriculares en las escuelas, en las universidades, hay que cada vez más meter competencias blandas. Eso es uno de los grandes retos que hay que poner encima de la mesa. Y luego el segundo, y ya me callo y paso la palabra a Nacho, el segundo es los mayores de 40 o los mayores de 50, lo que se llama ahora mismo, y en esto Nacho sabe un montón, sabe más que yo, todo lo que es la Silver Economy. No es que seamos el futuro, somos los que vamos a resolver el futuro, somos el presente y los que vamos a resolver el futuro. La adopción de competencias, la formación en mayores de 40 es fundamental que esté adecuada a este tipo de perfiles, porque yo ahora mismo, y bueno, yo dirijo varias escuelas de formación, no tengo capacidad para estudiar durante un año o durante 4 años más un grado universitario. Incluso ni siquiera lo necesito. Yo con muchísimas menos horas de formación puedo estar capacitado para desarrollar nuevos oficios en los cuales a lo mejor no había estudiado. Miren, muchos de los problemas que hay que resolver desde el ámbito de la ingeniería no lo tienen que hacer ingenieros. No lo tienen que hacer ingenieros, créanme. Lo puede hacer una persona que haya estudiado economía, que haya estudiado políticas, que haya estudiado marketing y que, consiguiendo competencias nuevas, profesionales nuevas, puede estar trabajando perfectamente en desarrollos de deep learning, ultra avanzados, sin necesariamente ser ingeniero, sin necesariamente ser programador. Resumo, tenemos que trabajar competencias blandas desde pequeños y tenemos que trabajar con los mayores la adquisición de nuevas competencias que nos permitan resolver problemas, pero sin necesariamente partir de que yo estudié ingeniería o estudié licenciatura. Eduardo, estabas hablando antes de esos otros autores que hacen predicciones a 100 años, a 200 años. Eso es muy fácil. Hacer una predicción a 200 años vista, eso es muy fácil, porque nadie va a venir a preguntarme si acerté o no acerté. O sea, no va a tener que contrastarlo. Claro. De hecho, recordáis, en el prólogo del libro, en el prólogo del libro hacemos un pequeño ejercicio de decir, mira, hacer una proyección a 5 años, 5 años es el futuro y 10 años es el futuro. Eso es muy fácil. Es casi una proyección de los planes de negocio que tenemos, vamos a llegar. Es verdad que por el camino aparecerán incertidumbres, eso que se llama un cisne negro, aparecerá una pandemia, o aparecerá una guerra en Israel, o aparecerá una guerra en Ucrania que no estaba prevista, más o menos, pero eso es relativamente fácil. Dentro de 10 años, esto se conoce como la ley de Amara.
La ley de Amara, que la utiliza mucho, la utiliza Bill Gates y la utilizan los autores de ciencia ficción, dice que sobreestimamos el impacto de la tecnología en el corto plazo, a 2 años vista, pero lo subestimamos en el largo plazo. Es decir, podemos pensar que dentro de 2 años va a venir un dron a llevarnos al trabajo y tendremos un vehículo autónomo y estaremos haciendo impresión de 3D de nuestra alimentación y tendremos una prótesis de biohacking en nuestro cerebro. Eso no va a pasar en 2 años, en el corto plazo. Por mucho que los headlines de las noticias nos digan que sí. Pero no podemos imaginar dentro de 10 o 15 o 20 años dónde vamos a estar. Y por supuesto, 100 o 200 o 300 años, eso sí que es ciencia ficción. Por eso en el libro nos centramos en un horizonte a 40 años, a 30, 40 años, en 2040, 2050, en el cual puede haber muchas evoluciones y revoluciones que no hemos anticipado, pero dentro de 30 años yo espero estar aquí, espero que alguien que haya leído mi libro me diga, oye, acertaste o no acertaste, o tuviste... Entonces, es un futuro gestionable, porque yo las decisiones, el árbol que yo plante hoy, voy a verlo dentro de 30 años. Y si yo hoy me caso, pues seguramente dentro de 30 años, pues veré a mis hijos acabar su carrera. Cosa que yo dentro de 500 años, pues yo no sé si los nietos de mis nietos serán veganos o no, en el fondo ni me importa. Pero sin embargo, en ese horizonte de 30 años, sí que de 30 a 40 años es mucho más gestionable. Y has preguntado, Eduardo, por los desafíos existenciales. Exacto. Desafíos existenciales, uno es la capacidad de aprendizaje permanente, porque hoy la tecnología y la ciencia crece a un ritmo exponencial y nosotros no tenemos recursos exponenciales, tenemos que desaprender mucho para volver a reaprender. Y coincido 100% con Conrado en que tenemos que priorizar y poner foco en aquellas cosas que sean relevantes y en aquellos conocimientos obsoletos que tenemos que abandonar para abrazar otros nuevos. Creo que tenemos un desafío existencial como planeta en clave demográfico. Y hablo de desafío, no problema. En este momento somos 8.000 millones, 8 billions americanos, casi 8.100 millones. Todos los datos demográficos de Naciones Unidas nos dicen que vamos a ser 10.500 millones en el 2050, en ese horizonte gestionable. Y bueno, pues que tenemos que organizarnos si queremos proveer de alimentos y proveer de confort y de calidad de vida a estos 10.500 millones de personas, 11.000 millones. Estamos hablando de otros 2.000 o 3.000 millones más. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, el mundo tenía 3.000 millones. En los años 80 éramos 3.000 millones, luego 4.000, 5.000, 6.000. Hace 7 años 7.000 y 8.000. Seguimos creciendo ya no exponencialmente, se está parando, se está ralentizando, pero tenemos un desafío existencial, es cómo nos organizamos en un planeta que es finito, no es infinito. Claro. En un planeta que es finito, que es limitado, del cual llevamos haciendo un muy mal uso de los recursos, y eso conecta con el mundo de la sustentabilidad y la sostenibilidad, porque tenemos que, en un planeta que es el que tenemos, por mucho que la ciencia... Yo no sé si dentro de 300 años habremos colonizado Marte o habremos terraformado la Luna, no lo sé, pero eso sí que es ciencia ficción. Pero en este momento, el único planeta conocido al que podamos llegar, y me puedes decir que es que la Luna, Europa, que está a 6... Si está a 2 años luz, nunca vamos a llegar a ella. Así que en lo que tenemos, lo que hay es lo que hay. Como dicen, lo que hay es lo que hay, lo chungo y lo guay. Así que, sí. que tenemos que organizarnos para esta circularización de la economía, para convertir los residuos en recursos, para buscar otras fuentes de alimentación que sean sustentables, nutritivas para todos. Y utilizo la palabra organización porque no es un tema de escasez de recursos, es un tema de organización de estos recursos. Y eso creo que es, en ese trípode de entender la tecnología como herramienta para solucionar los problemas que decía Conrado, los problemas de verdad, no los problemas que nos imaginemos, de una forma que no comprometa el futuro, de una forma sustentable, sostenible, y al mismo tiempo pues, que dé acomodo a la demografía que tenemos. Como si vemos a la perspectiva del gen egoísta, nuestros genes han encontrado una forma óptima de autorreplicarse, de replicarse, y hoy somos la especie dominante. Entonces, y casi ya corremos el riesgo de ser casi la única especie dominante del planeta. Richard Dawkins, ¿no? Efectivamente. Sí. Vamos a una pausa, pero antes, esta conversación es demasiado interesante como para dejar de que ustedes se vayan así lisos, ¿sí? Sin que uno
Sobre todo, yo les voy a pasar algo de mis 70 años de vida, de cosas que he ido aprendiendo. Y yo no soy filósofo, todo lo contrario, pero me gusta mucho la filosofía y siempre resalto, yo soy kantiano en todo caso. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con la filosofía y la existencia del hombre? Por ejemplo, eso es muy importante. Después de haber visto no solamente su libro, sino he leído otras cosas, yo decía, oye, pobre Kant, pareciera que no va perdiendo vigencia esa discusión con todo lo que ese futurismo que tenemos en mente, que es obligatorio tener. El ser humano necesita precisamente avanzar. Y me gustaría que conversáramos un poco sobre eso. Estamos de regreso en el Séptimo Laberinto conversando con Conrado Castillo y Nacho Viloch sobre su libro Una breve historia del futuro. Y antes de ir a la pausa comercial, Luis le había dejado una pregunta vinculada con el racionalismo kantiano y el diseño del futuro. Debemos seguir, como Kant decía, siendo racionales en el diseño de ese futuro. Claro que en el caso de Kant tenía más que todo un propósito ético y moral en el diseño de ese futuro. Pero debemos seguir siendo racionalistas o dejar que esas fuerzas tecnológicas se sigan desarrollando sin ningún tipo de freno. Y bueno, eso viene sobre todo al lugar con todas las discusiones que han habido sobre los últimos avances en inteligencia artificial e inclusive en los propios ChatGPT que comentábamos al principio de esta conversación. Sí, yo quisiera agregar otra cosa, Eduardo, si me disculpas. Y es que yo me sentí, como decía Enrique Pinti, yo no sé si ustedes lo conocen, un famoso humorista argentino excelente, pasó a la historia precisamente porque en los 15 años que estuvo su programa en el teatro seguido todos los días, siempre fue a sala llena. Pero él decía que la gente como nosotros nos íbamos a convertir poco a poco en algo que a mí me asusta, que es en piojos resucitados. Bueno, yo, si quieres, empiezo yo, Nacho, tratando de dar respuesta a la pregunta. La respuesta, evidentemente, no puede ser binaria. Vamos a ver, ahora mismo estamos en un momento en el que se están entrenando modelos de inteligencia artificial. Entrenar un modelo, supone meterle muchísimos datos y meterle, diseñar una fórmula para que vuelque las respuestas a lo que nosotros, en el caso de la IA generativa, a lo que nosotros preguntamos. Pero claro, ahí siempre tiene que haber un condicionante de cómo queremos limitar las respuestas o cómo queremos, de alguna forma, modelarlas. Detrás de eso, lo que tiene que haber es ética y lo que tiene que haber es filosofía, porque al final es la fórmula que tenemos para estructurar cómo queremos que las máquinas nos devuelvan información. Pero ya no estamos solo hablando de que nos devuelvan información, cómo queremos que actúen en nuestro nombre, en nombre de los humanos. Por tanto, es mucho más importante que nunca que haya unos trabajos de racionalizar la inteligencia artificial y que se apliquen criterios filosóficos para hacer eso. De hecho, las grandes tecnológicas cada vez más buscan perfiles, pues son humanistas digitales, son filósofos, son antropólogos, son otros perfiles que no son necesariamente programadores, porque tratan de dotar ese autoaprendizaje de las máquinas de criterio. Ahora, vamos hacia unos próximos años en los que esto terminará habiendo 3, 4 grandes modelos de inteligencia artificial, plataformas de inteligencia artificial, sobre la que además construiremos no solo mecanismos para que nos devuelvan información, la IA generativa, los ChatGPTs, sino, por ejemplo, los famosos agentes digitales, que son, pues como pequeñas herramientas que operan solas. Oye, pues a tu agente digital le dirás, organízame el mejor viaje del mundo. Bueno, pues esa forma de actuación autónoma que tienen las máquinas, las tenemos que dotar los humanos de filosofía. Ahora,
hay muchos modelos filosóficos, hay muchas formas de pensar. ¿Quién va a determinar cuál es el bueno, cuál es el que queremos? A día de hoy, las tecnológicas influidas por sus estados. En Europa, de hecho, tenemos un problema, y es que en Europa lo que estamos haciendo es tratando de ser el árbitro para implantar nuestra propia filosofía, ese modus de vida, ese modus vivendi digital del que hablábamos anteriormente. Ahora, va a haber debate. A nivel político, los políticos están muy lejos de todo esto, al menos en la política mediocre, ¿vale? Yo creo que sí a nivel, los grandes políticos sí están tratando de razonar alrededor de todo esto, pero es cierto que se echa en falta y que va a haber que ponerse a ello, a trabajar en ello. Yo, Luis, si te has preguntado si deberíamos ser racionales, imaginamos un futuro irracional, pues yo creo que nadie quiere pensar en un futuro irracional. Piensa que los algoritmos son puramente lógicos y son en el sentido un poco binarios y en ese sentido son muy racionales. Cosa que los seres humanos nos regimos por otros algoritmos bioquímicos de serotonina, de oxitocina, de dopamina, de cortisol, de adrenalina. Y eso hace que a veces nuestras decisiones no sean racionales, sean mucho más emocionales y más viscerales. ¿Cuántas veces, si un gobernante se deja llegar, un gobernante, un directivo, se deja llevar por la adrenalina en una situación de estrés, o por el cortisol, o una respuesta inmediata no racional? ¿Cuántas veces hemos visto respuestas más de testosterona y adrenalina que son muy, muy poco racionales y que con un poquito de reflexión no se hubiera hecho? Los algoritmos digitales son lógicos, pero como bien ha dicho Conrado, hay que entrenarlos y los vamos a entrenar con unos parámetros y unos datos. Y el problema es que los datos que tenemos anteriores pues tienen muchos sesgos. Y de hecho se ha visto, hay evidencias de cómo cuando se han aplicado algoritmos de inteligencia artificial en Estados Unidos por la policía a la hora de predecir posibles crímenes, pues el resultado es que los afroamericanos salen claramente penalizados porque es que el porcentaje de reclusos que hay en las cárceles americanas pues es en un 90% de origen afroamericano o de origen hispano, por ejemplo. O cuando se han dicho van a utilizar algoritmos para seleccionar consejeras y directivas en las empresas, los algoritmos no las encuentran porque no tienen datos de empresas y directivas y consejeras, porque son la minoría en las empresas. Entonces, claro, tenemos una experiencia pasada, pero que está contaminada con otros marcos de creencias, de valores que eran antiguos. Igual que hoy estamos revisando las películas de Disney y ahora ya no parece correcto, pues que los 7 enanitos vivan con una señora en casa que les hace la cama y les barre, o que se pueda dar un beso no consentido a una princesa dormida en el bosque, y en fin, y otro tipo de aberraciones que estamos encontrando. Fíjate, hay una, si me permites. Sí, Conrado, adelante. Hay un ejemplo ahora que a mí me está maravillando. Nosotros hablamos en el libro, pronosticábamos que uno de los personajes del libro, una de las figuras que aparece ahí, habla con su padre ya fallecido utilizando una inteligencia artificial y le hace una serie de preguntas, está en casa y decide, pues hacer una serie de preguntas a su padre que ya falleció y tal, y que hay una inteligencia artificial que lo emula, ¿no? Bueno, eso ya es posible. Ahí hay empresas, Eternos.life, que es una de ellas, que están trabajando en este tema. En que, pues con la información que hay en las redes sociales sobre cualquiera de nosotros, entrenando un poquito un modelo, pues que se pueda abrir un gemelo digital mío, que el día que yo fallezca pueda seguir entrenándose mientras mi familia habla con mí. ¿No? ¿Eso es ético o no? ¿Eso es bueno o no? ¿Tenemos que permitir ese tipo de aplicaciones? Es que estamos en un nivel en el que hasta ahora podíamos poner una aplicación, una app que la podíamos, pues esta no la permitimos porque puede violar los derechos de propiedad intelectual. Pero es que estamos llegando a unos niveles en los que el nivel de impacto que puede tener a nivel social o humano es 50 o 60 veces lo que hasta ahora el software que se está desarrollando hasta ahora. Entonces, la ética en la inteligencia artificial está bien, pero la ética en los nuevos modelos de negocio, las nuevas soluciones que salgan, van mucho más allá. Sobre eso quiero preguntarles, ese tema de los avances tecnológicos específicos, etcétera, y el futuro del trabajo. Ustedes colocan en el libro un ejemplo que es lo que sucedió con la empresa Blockbuster, ¿no? Y hacen referencia al documental de Netflix sobre Blockbuster. Y yo me acuerdo, cuando uno iba a alquilar una película, uno no imaginaba
que pudiera desaparecer, ¿no? Ya ese era el formato y listo, y de la noche a la mañana miles de sucursales cerraron y ahorita tenemos otra forma de ver las películas que es el streaming. Pero entonces uno se pregunta, en avances tecnológicos específicos hay como una suerte de techo, o sea, ya cuando uno ve el caso de películas y música que ya se puede utilizar el streaming, uno dice, bueno, ¿qué vendrá después? ¿Habrá algo más? En estos días fui a un concierto y ya puedes tú comprar un piano Steinway, tenerlo en la casa y en un concierto en vivo hacer que ese piano suene por quien lo está tocando, por ejemplo, en el Carnegie Hall desde Nueva York y tú tienes el concertista que te lo está tocando en vivo en tu casa, pero más allá de eso uno puede imaginar algunas cosas adicionales, porque los que están escuchando el programa se preguntarán qué tecnologías emergentes tendrán impacto así en las próximas décadas en mi vida diaria. Así es. Y al mismo tiempo, esa pregunta se las complemento con la del futuro del trabajo. Hay muchos libros de Oppenheimer sobre el futuro del trabajo, etcétera, donde determina algunos trabajos que van a desaparecer o se van a minimizar y otros que van a tener preponderancia. Quiero preguntarles también sobre eso y sobre esta discusión que ha habido sobre la posibilidad de un salario universal, ¿no? Para, digamos, toda esa masa poblacional que dentro de un país quede completamente fuera del mercado laboral por las razones de estos avances tecnológicos. De manera que esto es un cóctel de preguntas, pero quiero aprovechar el tiempo al máximo con ustedes. Sí, bueno, Yo sé la primera, Nacho. Eso. venga, sí. Vamos a ver, bueno, ya no me acuerdo cuál es la primera, pero permíteme empezar por el final, por lo de la renta básica universal. No, la renta básica universal es una propuesta conceptual, hoy es una propuesta teórica, porque hoy las matemáticas no salen. Hoy las matemáticas no dan para que eso sea posible. Pensamos que la productividad global del mundo es de 64 trillones de dólares más o menos. Si somos 8.000 millones, pues salimos a una renta básica de 8.000 dólares al año por persona aproximadamente. Pues claro, yo pues con 8.000 dólares, pues a los precios que están las cosas, yo no podría vivir durante 8.000 dólares al año. O sea, bienvenido sea una renta básica de 8.000 dólares serían pues 700 dólares al mes. Oye, a muchas personas del mundo no ganan eso, ¿eh? Entonces, bueno, pues y seguramente le solucionaría. También es verdad que entonces le generaría problemas de inflación. Cuando se ha preguntado, se han hecho experimentos en Finlandia y en Suiza con algunos colectivos. Bueno, está esta duda sobre si incentiva, sobre si desincentiva. Pero el caso es que hoy no es plausible, no es viable. Si utilizamos estas tecnologías exponenciales para crear abundancia exponencial y para disminuir muchos costes, y eso sí que es posible, pero lo que si yo hoy necesito gastarme 300 dólares o 400 dólares al mes en electricidad para calentar mi casa, esos son 4.000 dólares al año, y de repente pues utilizo energía fotovoltaica que es gratuita, energía solar que es gratuita, y si en vez de tener un carro, que tengo un carro, un coche o un automóvil que me cuesta 30.000 o 40.000 dólares, o que son otros 3.000 al año de uso y así, y utilizo Mobility as a Service, utilizo una Uber Service, o sea, no tengo la propiedad. Si tengo la posesión y el disfrute de muchas cosas que no requieren propiedad, pudiéramos encontrar en que pudiéramos tener mejor calidad de vida con menos, ¿sí? Y al mismo tiempo aumentar la productividad. Con lo cual, eso si lo hiciéramos bien, hay escenarios que dicen que en el 2040, 2045, pudiéramos llegar a un equilibrio en el cual esquemas de renta básica universal fueran posibles. Es verdad que no sería lo mismo la renta básica de una persona en Suiza o en Suecia de una persona en Kenia o en Namibia o en Camboya, Claro. pero que tengamos cubierto el mínimo vital, y a partir de ahí, sin llegar a esquemas comunistas y socialistas que hemos visto que no funcionan. Que cuando se ha intentado democratizar, más, hoy el país menos comunista del mundo es China. Pero económicamente es un capitalismo salvaje en el cual con unas espirales de precios como no hay en Manhattan, ¿eh? Pero ayer leía que el coste del metro cuadrado en San Francisco está en 50.000 dólares. O sea, para comprar una casa en San Francisco, en Silicon Valley, claro, para quien se lo pueda permitir. Y en España están en los 4.000, 5.000, imagino que los sitios están 400 o 500.
pero claro, estas horquillas son cada vez más disparatadas. Eso por la parte de la renta básica universal es un ejercicio conceptual interesante, de muy difícil aterrizaje, y creo que veremos experiencias, estos pilotos vamos a ver experiencias, pero hoy no salen las matemáticas, hoy no salen, como dice un cómico español, las gallinas que entran por las que salen, no cuadran. No cuadra el gallina. Entonces, ¿qué otra pregunta había sobre el futuro? La primera pregunta con el trabajo. El trabajo va a... Vamos a ver, hoy en general en el primer mundo y segundo mundo se trabaja menos horas que antes. A ver, que mis abuelos trabajaban 7 por 24, 7 por 24, trabajaban 7 días a la semana y no tenían días de vacaciones, ni vacaciones pagadas, ni días de asuntos propios, ni días... Hoy empezamos a hablar de... En Europa ya la semana laboral de 4 días es una conversación bastante habitual. Y no digamos ya trabajos flexibles, teletrabajo, no presencial, trabajos flexi-work, en el cual Francia está empezando las 37 horas semanales, las 36 horas semanales. Entonces la productividad derivada de la tecnología permite que cada vez trabajemos menos horas y mantengamos más tiempo libre, que creo, como plantea Conrado, uno de los capítulos, es qué vamos a hacer con tanto ocio, qué vamos a hacer con tanto tiempo libre. Y porque además hoy hay mucho tiempo que se nos va en tareas dull, dirty and dangerous, sucias, Sí. aburridas y peligrosas, que esas las van a hacer los algoritmos, las van a hacer los robots, las va a hacer el software. Sí. Pero es que es más, incluso si yo hago un viaje de 5 horas en un vehículo autónomo que yo no tengo que conducir, que no tengo que manejar con las manos en el volante, ahí tengo 4 o 5 horas de ocio pues para devorar, para asimilar contenido, para estar en internet, para estar en las redes sociales, para estar aprendiendo un El idioma. problema que hay, Nacho, con el tema del consumo de contenidos, con el tema del ocio, es la dificultad que hay ahora mismo para generar cada vez más contenidos que sean de interés. En ese sentido, hablaba el otro día con uno de los grandes propietarios de una empresa de medios española y claro, nos decía que efectivamente ahora mismo hay herramientas que te permiten, son ayudas para la generación de contenido. Nosotros hablamos en un capítulo que eso, vas a estar viendo una película y igual que hay libros que puedes decidir el final y cambiando de un capítulo a otro, ¿os acordáis de esos libros? Pues ahora, durante la marcha de la serie, pues vas a decidir que a partir de ahora, pues el dragón mata a la princesa o no la mata, o es la princesa la que se convierte en un dragón. Y automáticamente, y eso ya se puede hacer, ya la inteligencia artificial ya te permite reconstruir un guión, y no tenéis más que hacer la prueba con ChatGPT, y que genere las imágenes y que automáticamente pues aparezca un nuevo contenido. Sin embargo, ¿cuál es el gran problema que hay con todo esto? Vamos a ver. El disfrute de un contenido, independientemente del que sea, tiene que tener 2 ingredientes. Es el descubrimiento y la sorpresa. Los que están escuchando este programa, pues lo que quieren es descubrir cosas y sorprenderse. Si no les contamos nada nuevo, no se sorprenderán y no les interesará para nada este programa. Si estás viendo una película, necesitas ese componente de sorpresa, de descubrimiento. El problema está en que ahora mismo es muy difícil sorprender a la gente. Cada vez es más complicado sorprender a la gente. ¿Por qué? Pues porque hay tantísima oferta de contenido, es tan fácil generar cualquier tipo de contenido sorpresivo, es tan difícil ya poner la imaginación a trabajar para hacer algo diferente, que es muy complicado sorprender a la gente. Si no hay producto de ocio que sea atractivo para la gente, vamos a tener a gente ociosa sin nada en que entretenerse. Ahora, ojo, que el ser humano es muy, muy ocurrente y es capaz de tener brillantes ideas para llenar su tiempo. En cualquier caso, sí es un tema del que habrá que prestar mucha atención, incluso desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la salud. Porque la salud mental pasa porque las personas, pues disfruten de ocio, cambien de registro, tengan no trabajo y por tanto, pues hay que generar oferta que sea lo suficientemente atractiva para todos. Ahora, hablamos de turismo, no todo el mundo va a poder viajar a los precios a los que está viajando. Llega un momento que esto va a ser inmanejable. El consumo de contenidos en Netflix o en las diferentes plataformas, pues llega un momento en que ya es muy complicado hacer algo que sea atractivo. Es decir, vamos a tener ahí que reinventar de alguna forma la industria del ocio. Y ahí tenemos unos retos preciosos. Claro. Una matización sobre lo que ha dicho Conrado.
que buscamos sorpresa. Todos sabemos cómo acaba el Titanic y todos nos gusta ver la película de Titanic una y otra vez. O sea que a lo mejor podemos decir, oye, va una película en la que el Titanic no se hunde o en el que Jack se sube a la cima de la puerta y le tira rostro al agua. O sea, que podemos buscar Claro. finales alternativos. Pero efectivamente, que es un pequeño matiz de que buscamos esa sorpresa y que a veces es más difícil sorprendernos, porque parece que ya todo lo hemos visto ya antes. Sí, sí. Desde Caracas, Venezuela, el periodista Hugo Díaz Milano les dice: cuando hablamos de desarrollo tecnológico, nos referimos a lo que se llama el primer mundo. ¿Y qué va a pasar en el continente africano o en países como la India con tanta diversidad social y económica? ¿Avanzarán o seguirá la diferencia entre los diferentes continentes? Y también quiero aprovechar porque el embajador Héctor Quintero dice, bueno, el miedo es una constante humana. ¿Cómo lidiar con eso, con esa ansiedad? Sobre todo porque nos queda la idea de que la distopia va a ser una constante también en este nuevo escenario. Por ejemplo, cómo evitar un escenario tipo Mad Max, ¿no? O Yo Robot. ¿Qué va a pasar con eso? Miren, sobre la primera parte, como es una frase que se utiliza también mucho, es decir, que el futuro ya está aquí, pero no está equitativamente distribuido. Rompámonos la idea de que los pobrecitos negritos de África son porteadores en los safaris. Hoy Internet llega a todos los lugares del mundo. Llega y rompe a menos que esté menos Corea del Norte, que está prohibido. Entonces, hoy, y yo lo he visto cuando llegas a un campamento Masái en Kenia y son pastores, tienen un smartphone. Tienen un smartphone y están viendo el tiempo que va a hacer. Y están viendo vídeos en YouTube. Y están viendo los vídeos que les envía su primo que se fue cruzando el mar y que llegó a Italia o Francia y hoy juega en un equipo de fútbol. Entonces, hoy esas barreras tecnológicas no son las que había antes de la época de Internet y antes de la explosión del smartphone. Porque en un pueblo de la selva de Honduras o de Indonesia o de donde queráis, quizás no habría un laptop y no habría un computador porque no llegaba la electricidad. Pero para alimentar un smartphone como como el que todos llevamos, y no tiene que ser un iPhone X, vale con una dinamo de una bicicleta, vale con una pequeña batería solar y se puede recargar, con lo cual hoy en cualquier lugar del mundo, y yo he estado en el mes de septiembre, estuve en las Indonesias remotas y ahí llega la cobertura Wi-Fi, y si no llegan los satélites de Elon Musk. O sea, esa tecnología hoy llega. Insisto, no tendrán el mismo ancho de banda que tienen en California o que tienen en otros sitios, pero llegan lo suficiente para poder ver el tiempo, para poder hacer un trato. Es más, la inclusión financiera, yo he trabajado muchos años en banca, la gran revolución que ha habido, una de las grandes revoluciones en los últimos 10 años, más de 1.500 millones de personas en el mundo han llegado a tener banca en el móvil sin tener nunca un banco. Tienen sus finanzas, sus ahorros, el dinero digital, hacen a través en África, a través de M-Pesa. M-Pesa es móvil Pesa es el dinero en Swahili. Tienen hoy, y no digamos a través de las criptos, tienen capacidad de ahorrar, de transaccionar, de hacer pagos a través de su teléfono móvil, cosa que no hubieran tenido nunca jamás antes. O sea, esa es una tecnología tremendamente democrática y accesible para todo el Lo mundo. que sí es cierto, Nacho, si me disculpas, es, y un poco también recogiendo la visión de, lo que sí es cierto es que yo vengo a estar ahora trabajando en algunos países latinoamericanos, viendo qué nivel de adopción hay, ¿no?, a los estándares estos digitales europeos. Vamos a ver, lo que sí es cierto es que los próximos años se van a consolidar 4 grandes plataformas a nivel mundial. Y ni Europa, ni América Latina, ni el primer ni el segundo mundo, ni muchos de los primeros mundos, ni segundo y tercer mundo, vamos a tener mucho que decir en cuanto a liderar algo en esas plataformas. Vamos a ser meros usuarios. Entonces, yo creo que efectivamente, como bien dice Nacho, lo que es el acceso al conocimiento, lo que es el acceso a esas plataformas, pues cada vez está más democratizado y cada vez es más sencillo para todo el mundo, pero ahora, tener algún tipo de liderazgo ahí es complicadísimo. De hecho, pongo un ejemplo. Hasta hace unos años, hacer una aplicación y tenerla en un entorno
fuera de lo que son las grandes plataformas de Google o de Amazon o de Meta o de Microsoft, pues era posible. Ahora es imposible. Ahora tienes que estar en una de esas 4 o en una China. Pero si quieres una occidental, por decirlo de alguna forma, tienes que estar en una de esas 4. Entonces, creo que va a ser muy difícil que alguna parte del primer mundo, segundo y tercer mundo, desempeñemos algún rol realmente importante en los próximos 25 o 30 años. Como ya nos queda lamentablemente un minuto, quiero preguntarle sobre la Unión Europea, ¿no? Yo en el libro pues, uno ve también un foco hacia el futuro, pero en España. Me pregunto si ustedes delinean, de acuerdo a lo que han indagado, investigado hasta el momento, cuál pudiera ser el futuro de la Unión Europea como esquema. ¿Se va a avanzar al mismo ritmo todos los países europeos en el desarrollo de todos estos temas o ya se ven algunas diferencias y posibles disensiones que no permitan ir unidos hacia enfrentar estos desafíos? Mi opinión, y luego le dejo a Nacho el cierre más rápido, mi opinión es que la Unión Europea sí está actuando en conjunto, es un buen árbitro a nivel mundial en estas diferentes estrategias digitales, pero los árbitros no ganan partidos. Muy bueno. Muy bien pensado. Mira, la Unión Europea a lo mejor es el menos malo de los sistemas. Yo creo que existe un grandísimo arrepentimiento en Inglaterra por haber salido. Se han dado cuenta que hace mucho más frío fuera que dentro. Entonces, habrá distintas velocidades, igual que en España hay distintas velocidades entre el norte y el sur, igual que Estados Unidos no es lo mismo Arkansas, Missouri, Minnesota que Florida, Nueva York o California. Hay diferencias internas, diferencias de idiosincrasia, de cultura, pero vamos, como puede haber diferencias dentro y regionales en cualquier país. Pero creo que la Unión Europea es un movimiento que ha aportado estabilidad a todos los 27 países y el hecho es que muchos más quieren entrar y ninguno quiere salir. Eso es verdad. Oye, queremos agradecerles muchísimo que ustedes hayan compartido su visión de futuro con nuestros oyentes y por acompañarnos en esta exploración del futuro, del difícil futuro. Recuerden que mañana no es algo que simplemente llegue, sino que es algo que construimos con nuestras propias acciones y decisiones presentes. Bueno, así que sigamos soñando por un futuro mejor. Muchas gracias, Conrado, y también Nacho. A Nacho Viloch. Sí. Busquemos una nueva fecha, lo han hecho muy fácil, muy fluido, y si a su audiencia le ha gustado, por mi parte es muy fácil como encontrar otra fecha apropiada. Muchas gracias, muy amable, Nacho y Conrado. Y gracias a Andy también. Gracias, los esperamos la próxima semana.